partimos entonces esta mañana en el ámbito legal. Vamos a hablar del trabajo infantil desde una mirada legal, ¿verdad? ¿Qué es lo que corresponde o no según la ley? Gracias a nuestro querido abogado Sergio Nelson, que ya está con nosotros al fin. Lo extrañamos. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te han tratado estas semanas ausente de nuestro programa? Lo que pasa es que el miércoles pasado tenía audiencia. Cuando tenemos audiencia, lamentablemente no podemos faltar a ese tipo de situaciones porque el tribunal determina la fecha, la hora, el día. No podemos decir disculpe porque no voy a poder ir a la audiencia, sino que tenemos que estar porque estamos representando a la parte correspondiente en algún juicio de carácter civil, laboral, familiar. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar presentes ahí para defender los derechos de quienes solicitan nuestros servicios. Entonces, me trató bien, los extrañé mucho, pero nuevamente estamos acá de vuelta para... Hay que cumplir con el deber, ¿cierto?, de la profesión, así que mientras podamos tenerte acá, nosotros felices. Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy importante, creo yo, para los derechos de los infantes, y nos gustaría partir conversando, ¿verdad?, sobre cuáles son las categorías de edad definidas por el Código de Trabajo para que la gente tenga claridad desde qué edad pueden comenzar a trabajar nuestros pequeños. Ya, a ver, el Código de Trabajo, o la ley laboral, determina las clasificaciones de la edad para trabajar. Son mayores de edad, los mayores de 18 años. Lo que significa en estos casos que ellos pueden contratarse en cualquier tipo de trabajo, por ser mayores de edad. Después viene la clasificación del adolescente en edad de trabajar, que son los menores de 18 años y los mayores de 15 años. ¿Ya? Y los menores de 14 años son considerados aún niños, ¿ya? Y por lo tanto, tanto los niños como las niñas, menores de 14 años, tienen prohibición legal de trabajar. Ellos no pueden trabajar y tampoco las personas, los que tengan una micro, una pequeña, una mediana, una gran empresa, no los pueden contratar. Estarían haciendo algo ilegal. Claro, Sergio, ¿hay algunas, quizás, por ejemplo, excepciones a la regla en caso de que nosotros hoy día veamos algunos niños menores de 15 años trabajando en algunos rubros? ¿Eso no es permitido en ningún caso o puede haber quizás alguna excepción? Claro, lo que pasa es que pueden haber excepciones, de que a partida tienen que cumplir la normativa establecida en el Código del Trabajo. Ya que lo vamos a ver un poquito más adelante cuáles son esas normativas. Pero tienen que ser trabajos puntuales para los menores de 15 años. Por ejemplo, trabajos en programas de televisión, trabajo en programas de carácter radial, trabajo en programas en teatro, puede ser también en parte de espectáculos de carácter cultural. Si tú te fijas, son más bien trabajos que tienen que ver con la relación de las comunicaciones. Claro, ahora, me llama mucho la atención que esté la posibilidad de que ellos puedan realizar estos trabajos cuando realmente requiere de un estrés, requiere de una preparación y de un nivel de muchas veces estar muy expuestos. Entonces, es muy rara que la ley permita que los niños puedan hacer trabajos de este tipo y no otros que quizás son mucho más relajados y tranquilos para ellos. ¿Por qué crees que existe esta posibilidad de que comunicacionalmente hablando los niños puedan trabajar, por ejemplo, como tú dices, en programas de talento, en teatro, como dices tú, en distintos medios de comunicación y no en otras cosas que probablemente son un poquito más tranquilas a nivel de estrés, a nivel de exposición? Lo que pasa es que en ese sentido, ¿por qué en ese tipo de actividades puntualmente? Primero que tienen que tener, por supuesto, autorización de los padres. De todas maneras. Pero son labores que no están obligados a realizarlas. Hay que es porque quieren finalmente. Claro, no es que van a cumplir un horario, no es que van a hacer un trabajo determinado, como lo hacemos toda la mayoría de los que tenemos mayores de 18 años. Claro. Yo tengo 22 años todavía, afortunadamente estoy joven. Yo 19. Pues, fantástico. Y en ese sentido, como te digo, no son trabajos, si tú puedes decir, claro, están expuestos, están interesantes, pero hay que considerar también que si ellos quieren, si ellos pueden, no están obligados a. Perfecto. No es una actitud, lucrativamente hablando también, que les vaya a generar una parte de ingreso constante, sino que puede ser puntualmente en un programa determinado, en un concurso de talento, pero también no necesariamente porque ellos estén obligados a hacerlo, sino que también porque ellos quieren hacerlo. ¿A qué se le llama trabajo adolescente protegido? ¿A qué nos referimos con este concepto? El trabajo adolescente protegido, no estamos dentro de lo que es los jóvenes entre los 15 y los 18 años, adolescentes en edad de trabajar. Ok, entre los 15 y 18 años. Entre 15 y 18 años, porque ya te dije que en un momento dado que los de 18 años son mayores de edad.
Entonces, al hablar de adolescente protegido, tiene que considerarse que ellos al trabajar tienen que tener toda la protección necesaria que requiere también tanto un trabajador de la empresa, considerando que hay que ver que él es un menor de edad porque tiene menor de 18 años. Por lo tanto, la primera protección es todo desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista del trabajo, que no afecte psicológicamente ni físicamente al adolescente en edad de trabajar, y al mismo tiempo de que no le impida asistir a lo que es al colegio, a las clases, que no le impida faltar. Entonces, por eso se protege, porque aún así, en esa edad todavía está yendo al colegio, está yendo a cumplir con sus responsabilidades de estudiante. Por eso se protege eso. Se protege que no sea afectado psicológicamente, psíquicamente dentro de lo que es la actividad laboral y paralelamente que siga cumpliendo con sus labores de estudiante para que a futuro sea un profesional. Claro, ¿qué dice la norma con respecto a los servicios que pueden prestar los adolescentes con edad para justamente trabajar? Ya, eso es lo que es importante. La norma dice puntualmente, siempre va a buscar la norma por velar por el interés superior del menor. Reitero, estamos hablando de los menores de edad, menores de 18 años y mayores de 15 años. ¿Ya? La norma, al velar por el interés superior del menor, tiene que ver que primero que el trabajo no afecte, como te dije anteriormente, ni psicológica ni físicamente al menor. Para que pueda trabajar tiene que tener autorización de los padres, a falta de ambos, del padre o de la madre. ¿Ya? A falta de uno de ellos, perdón. A falta de ambos, el que tenga en este caso el cuidado personal del menor. A falta de cualquiera de ellos, la inspección del trabajo va a tener que dar autorización correspondiente que sí puede trabajar, pero con el visto bueno de la autoridad administrativa que corresponde a la protección del niño en ese momento. Claro. Fíjate, entonces no es llegar y que ellos lleguen a trabajar, sino que la ley, a través de la ley, tiene que cumplir muchos requisitos. Y aparte de eso, el empleador tiene que cumplir requisitos referidos al tipo de trabajo que el adolescente en edad de trabajar tiene que realizar. Okay. Eso es en el fondo la normativa para poder, estos menores de edad en el fondo, poder trabajar. Recordamos que tenemos un WhatsApp habilitado para que la gente que quizás quiera hacer consultas, más 569-7756-9177. Muchas veces los niños, como hemos ido comentando, están expuestos a distintos trabajos permitidos, ¿cierto? Probablemente por la ley. Pero ¿qué ocurre con los estudios? Con ese tiempo que los niños necesitan también, aparte de ir, ¿cierto?, a los establecimientos educacionales para, obviamente, hacer tareas, para poder, desempeñar varias cosas que ellos necesitan durante el día. Claro, por eso se llama trabajo adolescente protegido. Ellos no pueden dejar de estudiar. Y aparte de eso, tienen que acreditar y certificar. ¿Pueden trabajar los adolescentes, tengan este permiso consentido para laburar? Claro, lo que pasa, ¿te acuerdas cuánto tiempo atrás vimos la jornada laboral en el proyecto de las 40 horas? La jornada laboral se determina en 45 horas semanales. En este caso, para el adolescente en edad de trabajar, adolescente protegido en edad de trabajar, tiene un horario de 30 horas semanales, el cual no puede ser distribuido en más de 6 horas diarias. En caso de interrupción de la escolaridad, ya sea por vacaciones o por cualquier otro motivo determinado, estas 6 horas pueden aumentarse a 8 horas diarias, pero siempre en el rango de las 30 horas semanales. No puede pasar de eso con los adolescentes en edad de trabajar. ¿Qué debe garantizar el empleador en el caso de tener a un adolescente trabajando en distintos ámbitos, como por ejemplo la salud, la seguridad? Mira, un adolescente protegido en edad de trabajar es como cualquier otro trabajador. Ya, de partida, en el área de salud tiene que tener los mismos beneficios que puede tener otro trabajador. En el área de transporte o de traslado, también. Por eso, reitero, se llama protegido. Tiene que tener en el área psicológica, en el área física, una protección. Que consideremos que entre los 15 y los 18 años, un adolescente todavía se está desarrollando. Entonces también no es llegar a un lugar de trabajo donde le exijan, le sobreexijan, no. Y en cuanto a salud, tiene que estar siempre protegido, igual que los otros trabajadores. Es un trabajador más de la empresa, con algunos no beneficios, pero con algunas cosas distintas a las que da el trabajo habitual, por el hecho de ser menor de edad, por el hecho de tener que cumplir normativas establecidas para que un menor de edad, entre 15 y 18 años, pueda trabajar en un establecimiento donde le otorguen, en este caso, un trabajo determinado. ¿Qué dice la ley con respecto también a los trabajos que a veces son de fuerza excesiva? ¿Hay alguna protección en ese ámbito para los adolescentes? De partida, los adolescentes no pueden trabajar en ningún lugar donde les exijan mayor fuerza. Ya.
Está prohibido legalmente para que los adolescentes hagan ese tipo de trabajo y para que los empleadores los contraten para hacer ese tipo de trabajo, ¿ya? Porque están yendo en contra de la norma. Vuelvo a decir, un adolescente entre 15 y 18 años se está desarrollando todavía. Si hacen trabajos fuertes, si hacen trabajos que les exigen más allá de lo que ellos pueden dar, se pueden tener secuelas graves. Ya atrofia en alguna parte muscular, en alguna parte ósea, porque reitero, entre 15 y 18 todavía están en proceso de desarrollo. Entonces no está permitido en ningún caso que hagan fuerza excesiva o trabajos que requieran el uso de la fuerza excesiva. Sergio, también hemos visto en oportunidades algunos adolescentes que trabajan en lugares nocturnos. ¿Eso es posible? Es posible, pero esos adolescentes que tú has visto trabajando en lugares nocturnos son mayores de 18 años. Perfecto. ¿Ya? Porque nuevamente también para los menores de 18 años les está estrictamente prohibido trabajar en lugares nocturnos, en lugares donde expendan bebida alcohólica, en lugares donde se hagan espectáculos de índole sexual, por ejemplo. No pueden trabajar, está prohibido. No pueden trabajar ni en donde realizan fuerza excesiva, ni tampoco en locales nocturnos. Los adolescentes que uno ve trabajando, los jóvenes más bien, son todos mayores de 18 años. Entonces, si uno de estos empleadores que son dueños de locales nocturnos contrata a un adolescente en edad de trabajar, estaría también nuevamente contraviniendo la ley. O sea, no pueden trabajar tampoco. ¿Qué pasa en el caso de que sí veamos a niños menores o reconozcamos a menores en estos lugares nocturnos donde pueden estar trabajando? ¿Cuáles vendrían siendo las sanciones en cada caso de lo que hemos ido conversando hoy día? Sí, ahí hay que distinguir entre la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa, porque las sanciones varían de acuerdo a este tipo de empresa, ¿ya? Y hay que distinguir en el tipo de sanción que recae en estas empresas. Por ejemplo, en el primer caso que dices tú, ¿ya? Vamos primero de que se contrata a un adolescente en edad de trabajar, pero no cumple con la normativa establecida. Es decir, no tiene el permiso de los padres, no tiene permiso de la inspección del trabajo, ya no tiene la posibilidad, está haciendo trabajos que no corresponden a lo que tiene, hace más de 30 horas semanales, ¿ya? No está cumpliendo con la normativa. Entonces, ¿qué pasa? Que las multas van, en caso de la microempresa, de 2 a 6 UTM. En caso de la pequeña empresa, pueden ir de 3 a 8 UTM. En el caso de la mediana empresa, pueden ir de 6 a 10 y en el caso de la grande empresa, de 8 a 20 UTM. En caso de que no cumpla la normativa. Aquí viene lo grave. Si es reiterado, me imagino, aquí lo que me comentabas tú, aquí viene lo grave si se contrata a un niño o una niña, es decir, a un menor de 14 años o menor de 15 años. Aquí las multas son mucho más graves, ya porque partamos porque está haciendo trabajar a niños, en el fondo. La microempresa puede tener multas entre 10 a 20 UTMs. La pequeña empresa puede tener multa entre 20 a 50 UTMs. ¿Ya? La mediana empresa multas de entre 50 a 100 UTMs y la grande empresa entre 100 a 200 UTM. Esto va a variar de acuerdo a que sea de carácter reiterativo, en cuanto a la sanción que puede haber, si es realmente contratando a un niño y si es la cantidad de personas que estará realizando. Y la tercera alternativa es que se contrate un adolescente en edad de trabajar, pero a trabajos que estén prohibidos por la ley. Por ejemplo, a trabajos que tengan que requerir fuerza extremada. Claro. ¿Ya? Ahí te puede la variación de las multas de 5 UTM a 10 UTM, de 10 UTM a 60 UTM, de 15 UTM a 80 UTM y de 20 UTM a 100 UTM en caso desde la micro hasta las grandes empresas. Pero la peor en caso de que contraten menores de 14 años. Claro, es culpa del empleador sin duda, pero yo creo que igual es responsabilidad de los padres. ¿Hay también alguna amonestación a justamente los padres que hacen que los niños o que le dan quizás el pie a los niños para que trabajen siendo menores de edad? No, no hay amonestación a los padres. Si bien es cierto, tiene razón en el sentido que claro, podría ser responsabilidad de los padres, pero no hay una amonestación directa porque en el fondo el que tiene que decir que no es el empleador. Claro. ¿Ya? Porque yo quiero trabajar, ¿qué edad tienes tú? Necesito tu carnet, tu acreditación, tu permiso. Ya, no lo tengo, no te puedo contratar. O sí, te contrato. Y considerando él que sabe que está arriesgándose a multas gravísimas y está incluyendo una falta gravísima. Claro, ¿qué pasa en el caso de que la sanción sea reiterada en el tiempo? Claro, lo que pasa que vayan sancionando más de una vez a los empleadores.
No, y puede pasar, ¿ah? Se duplican las multas. Imagínate la cantidad de dinero que ya que se duplican. Y en caso de que sea reiterativa, dos, aparte de duplicarse 3 veces, definitivamente a ese empleador se le prohíbe estrictamente y queda de por vida incapacitado para contratar adolescentes que no sean en edad de trabajar. ¿Se fija? Entonces, en general, no se puede contratar menores de 14 años. Se puede contratar mayores de 15 hasta los 18 años, que son adolescentes protegidos en edad de trabajar, ¿ya? Pero para eso tienen que cumplir ciertas normativas, tener los permisos correspondientes, no hacer esfuerzos sobrehumanos, podríamos decirlo así, Claro. no trabajar en locales nocturnos, no trabajar en turnos de noche, además tener permiso o autorización de la inspección del trabajo. Los mayores de 18 años no hay absolutamente ningún problema. Sí, me gustaría también plantear un tema bastante sensible, que es el comercio sexual en menores de edad. Hemos visto algunos casos en centros de menores donde personas que trabajan en estos lugares hacen que los niños trabajen sexualmente, obviamente sin ellos tener ninguna posibilidad de decir que no. Claro. ¿Cuáles son las sanciones? No, en aquí este son caso? sanciones de carácter penal porque ahí se está incurriendo en un delito. Ya no estamos hablando de carácter laboral, ya porque si bien es cierto, ese no es un trabajo, sí, podríamos decirlo remunerado, pero hay un Exacto. vínculo de subordinación y dependencia, tiene que cumplir ciertos requisitos en relación al artículo 7, 8, 9 del Código del Trabajo. Esto no es un trabajo que tenga esa relación con eso. Claro. Y además, al hablar de comercio sexual infantil, estamos hablando de un delito. Y eso está tipificado por el Código Penal. Y al hablar de Código Penal, las sanciones pueden ir de cárcel, presidio menor en su grado medio, presidio menor en su grado máximo. ¿Te fijas? Porque incluso pueden encontrarse también una especie de abuso de parte de los clientes y también se pueden ser condenados, además las personas que en este caso administran, entre comillas, el negocio, quienes se prestan para tener, no sé, por relaciones o abusos Exacto. con menores de edad. Entonces ahí nos salimos del ámbito laboral y nos vamos al ámbito penal. Claro. Por lo tanto, ellos están incurriendo en un delito y esto está tipificado dentro del Código Penal y hay penas de cárcel para este tipo de situaciones. ¿Te fijas? ¿Cómo podemos nosotros denunciar o, en el fondo, evidenciar que está, por ejemplo, pasando este tipo de tema, que estamos viendo menores de edad expuestos a trabajos pesados, expuestos a largas jornadas siendo menores de edad? ¿A dónde podemos acudir para hacer nuestras denuncias? Siempre las denuncias se lo puede hacer cualquier persona. Ya se puede recurrir a Carabineros de Chile, se puede recurrir a investigaciones, Policía de Investigaciones de Chile, ya lo juzgaba Policía Local, pero partíamos por eso. Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, para realizar la investigación y la detención que sea necesario. Siempre se tiene que partir ahí. Y no necesariamente la parte afectada. Como dices tú, si tú, por ejemplo, eres vecino y estás viendo Exacto. una situación que te parece extraña, está en todo el derecho de denunciarlo y siempre se va a velar por el interés superior del menor. Claro, o vamos pasando, por ejemplo, y vemos a un pequeño en la feria, muy menor tratando de vender o lo que sea. O sea, esto Claro, ahí entonces hay se que puede... en el caso hay que ir a la inspección del trabajo, Ya. que se está haciendo, por ejemplo, no sé, un chico que uno ve que es menor de edad. Los vemos en las y calles, que de repente está, no sé, vendiendo... con sacos de Sí, harina. o vendiendo distintas cosas en las calles, exponiéndose en el mismo tráfico. Entonces, Claro, se ahí ven hay que ver, situaciones ahí hay en que ir el directamente a la cotidiano. inspección del trabajo y también se puede hacer Carabineros de Chile establecer la denuncia correspondiente que se está haciendo un abuso en cuanto a lo que a un menor de edad. Se le Ok. están incumpliendo la ley. Siempre cuando se incumple la ley hay una sanción. Excelente. Siempre agradecemos este primer espacio legal porque hay mucha gente con ganas de poder reconocer temas como este, así que ojalá poder seguir, ¿verdad?, visibilizando temas como hoy día el Sí, trabajo por infantil y ir así reconociendo otros puntos que son importantes del ámbito legal. Nos vemos la próxima semana Sí, entonces. nos vemos la próxima semana. Ahí está mi correo electrónico, abogadocernerson@gmail.com y lo invito